Difícilmente pasa un día en Washington, D.C., sin legislar en nombre de Israel. Desde que se inauguró el último Congreso, hemos tenido proyectos de ley que sancionaron a la Corte Penal Internacional en nombre de Israel, órdenes ejecutivas sobre el antisemitismo que instaron al Departamento de Justicia, al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Educación a deportar a estudiantes extranjeros críticos de Israel y a procesar a activistas pro-palestinos bajo estatutos federales de conspiración. Hemos suspendido la ayuda exterior para todos los gobiernos, excepto para Israel y Egipto, una de las dictaduras de Oriente Medio, a las que sobornamos para reprimir la voluntad popular de su pueblo, con el fin de asegurar que la región sea más segura para Israel. Al mismo tiempo, los estadounidenses tienen un escepticismo considerable hacia armar y financiar a ese gobierno extranjero. La última encuesta de Gallup, que es de hace más de un año, muestra que los estadounidenses están, en el mejor de los casos, extremadamente divididos sobre el apoyo de Estados Unidos a Israel. Sin embargo, Washington continúa avanzando en un paso bipartidista para servir a ese país, a pesar de que comunidades estadounidenses como las de Carolina del Norte y California aún necesitan nuestra ayuda. La razón por la que nuestro gobierno a menudo tiene las prioridades de un país extranjero y sus ciudadanos sobre las nuestras es por el lobby de Israel, que es el título del libro de 2007 de mi invitado, que coescribió con el profesor de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer. Ahora me acompaña el profesor de Harvard, Stephen Walt, quien, al igual que John Mearsheimer, ha predicho de manera presciente muchos de nuestros enredos de política exterior y sus resultados fallidos. Profesor Walt, es realmente increíble poder hablar con usted. Muchas gracias por hacer esto. Encantado de estar contigo también. Quiero primero preguntarte sobre un malentendido que la gente tiene sobre el lobby israelí, que es representativo y compuesto únicamente por personas judías. Tú y el profesor Mearsheimer dedican páginas a desmentir ese mito y describir la red de judíos y gentiles por igual que trabajan arduamente en la capital de nuestro país para asegurar que nuestro apoyo incondicional a Israel continúe. Especialmente después del 7 de octubre, los judíos estadounidenses están más divididos que nunca sobre Israel, con las generaciones más jóvenes más propensas a empatizar con los palestinos que las generaciones mayores. Las protestas en el campus demostraron esa división generacional. Y muchos de esos campamentos en el campus fueron dirigidos por grupos judíos, como Jewish Voice for Peace. Sin embargo, el lobby está en muchos aspectos en la cima de su poder. Los partidarios de Israel y los ultrasionistas ocupan los niveles más altos de poder en nuestro gobierno, desde la embajadora de la ONU Nikki Haley, el embajador en Israel David Friedman y la influencia personal de Miriam Adelson en la Casa Blanca bajo Donald Trump. ¿Puedes definir qué es el lobby de Israel en 2023 en comparación con 2007 y explicar por qué, aunque la crítica a Israel nunca ha estado más presente en nuestro discurso, nuestro gobierno parece estar brindando un apoyo récord a ese gobierno extranjero? No creo que la naturaleza del lobby de Israel haya cambiado mucho desde que escribimos nuestro libro. Algunas de las formas en que opera se han vuelto más obvias y aparentes, pero sus características fundamentales realmente no son tan diferentes. Lo que enfatizamos en nuestro libro, y lo que sigue siendo cierto hoy, es que el lobby no se define por religión, ni por etnicidad, ni nada por el estilo. Es por eso que creo que es completamente incorrecto y bastante injusto hablar de, por ejemplo, un lobby judío o algo así. Se define por sus posiciones políticas, por las posiciones que defiende. Y lo principal que todos los grupos que llamaríamos parte del lobby apoyan es que Estados Unidos tenga una relación especial con Israel, una de apoyo esencialmente incondicional, una donde no importa lo que haga Israel, Estados Unidos lo respalda. Eso es lo que grupos como AIPAC y otros grupos en el lobby
están tratando de promover. Y por supuesto, no es solo AIPAC. Está la Organización Sionista de América. Están los Cristianos Unidos por Israel, un grupo evangélico cristiano también. Y muy importante, y mencionaste esto en tu discurso de apertura, muchos judíos estadounidenses no creen que debamos tener una relación especial. No apoyan lo que está haciendo Israel. No les gusta lo que Estados Unidos hizo, por ejemplo, en la guerra de Gaza. En ese sentido, sabes, no es de nuevo una comunidad judía monolítica. En cuanto a dónde está la opinión pública estadounidense, desafortunadamente, esta es una historia antigua en la política estadounidense. Frecuentemente, cuando tienes grupos de presión bien organizados, son capaces de persuadir a los políticos para que sigan políticas, para promulgar políticas que son rechazadas por la mayoría de los estadounidenses. Solo mira el impacto de la NRA, la influencia que tiene la gran industria farmacéutica en la atención médica y los precios de los medicamentos, y cosas por el estilo. Así que esta es una historia muy familiar en la política estadounidense. Simplemente resulta ser el ejemplo más pronunciado de ello, creo, en política exterior, donde Estados Unidos actúa consistentemente de maneras que son perjudiciales para sus intereses y contrarias a lo que la mayoría de los estadounidenses normalmente querrían. Quiero preguntarte sobre algunos casos específicos o cuestiones políticas en los que el lobby israelí ha estado trabajando recientemente. Así que, obviamente, un argumento principal para continuar con nuestra financiación y apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel, que surgió después del 11 de septiembre, fue que los perpetradores del 11S formaban parte de una red más amplia de terror islámico que amenazaba tanto a Estados Unidos como a Israel. Por lo tanto, Estados Unidos debería usar su ejército en nombre de Israel para eliminar a los enemigos de Israel, que según esta formulación, supuestamente son también nuestros. Tú y John Mearsheimer demuestran extensamente en The Israel Lobby por qué esa narrativa es pura propaganda. Por un lado, Estados Unidos e Israel no comparten una amenaza común de terrorismo de Hezbollah, Hamas y Al-Qaeda, quienes, bajo esta formulación, tienen los mismos objetivos y blancos. Más bien, el apoyo de Estados Unidos a Israel es a menudo lo que genera gran parte del terrorismo en primer lugar, como has expuesto. Pero estos son los argumentos que los neoconservadores han presentado durante décadas para intentar convencer a Estados Unidos de bombardear Irán, por ejemplo. Y esos esfuerzos se intensificaron después del 7 de octubre, cuando grupos que se alinean con Irán, como Hezbollah, comenzaron a tomar represalias contra el asalto de Israel a Gaza. Y a medida que ese conflicto se intensificaba, seguimos escuchando de neoconservadores prominentes como Bari Weiss que las amenazas que enfrenta Israel son nuestras propias amenazas y que Joe Biden debe hacer más para confrontar a Irán e incluso bombardear ese país. Y ahora existen esfuerzos para convencer al presidente Trump de hacer lo mismo. ¿Qué opinas de cómo ha evolucionado esta táctica de propaganda que identificaste hace años? ¿Y crees que los actuales funcionarios de seguridad nacional están tan convencidos de ese argumento hoy como lo estaban cuando escribiste El lobby israelí? Bueno, no he visto una evolución enorme en la comunidad de seguridad nacional aquí, pero el argumento de que somos una especie de socios contra el terror, que era la línea de Benjamin Netanyahu justo después del 11 de septiembre, no se invoca tanto. A veces, pero no tanto como solía ser. Y ya sabes, hay dos cosas que decir al respecto. Primero, después del 11 de septiembre, era obvio que había un conjunto de grupos por ahí. Esto en realidad era obvio de antemano, que eran muy hostiles hacia los Estados Unidos y estaban dispuestos a atacar a las fuerzas estadounidenses en la región y estaban dispuestos a atacar a los Estados Unidos directamente. Y no tuve ningún problema con que los Estados Unidos persiguieran a esos grupos después del 11 de septiembre. Cuando te atacan, creo que es apropiado responder.
attacked, I think it's appropriate to respond. But at the same time, what we Pero al mismo tiempo, lo que ignoramos fue, bueno, ¿por qué esos grupos están enojados con Estados Unidos? ¿Qué los motiva también? Y se escuchó mucho sinsentido después del 11 de septiembre de que odiaban los valores estadounidenses, que eran fundamentalmente hostiles a Estados Unidos como sociedad. Lo que, por supuesto, realmente les molestaba era la política que Estados Unidos había adoptado en el Medio Oriente. Osama Bin Laden fue muy claro en que tenía muchas objeciones a lo que Estados Unidos estaba haciendo. Pero una de sus principales objeciones era nuestro apoyo incondicional a Israel, dado cómo Israel estaba tratando a los palestinos. Así que una cosa era decir que, ok, tenemos un problema aquí. Pero resolver ese problema involucraba dos cosas. Una de ellas era intentar neutralizar a los grupos que están atacando a Estados Unidos. Y el segundo habría sido intentar asegurarse de que no se recreen, que las motivaciones que están causando que estos grupos sean antiestadounidenses sean eliminadas. Bueno, hicimos la primera parte, pero no hicimos la segunda parte, ¿verdad? Y creo que por eso, especialmente cuando miras la situación actual, todavía enfrentamos poblaciones en el Medio Oriente que tienen una opinión muy baja de los Estados Unidos, y donde es probable que veamos un resurgimiento del mismo tipo de fuerzas antiestadounidenses. No porque sean fundamentalmente hostiles a lo que representa América, o podría añadir a lo que solíamos representar, porque eso ya no está tan claro, sino porque son hostiles a lo que Estados Unidos está haciendo en la región. Creo que este es un punto bastante obvio, pero no es un punto en el que los grupos del lobby quisieran que la gente pensara demasiado. Bueno, es interesante que menciones eso, porque obviamente existe el viejo adagio, ya sabes, nos odian por nuestras libertades. Así es como intentaron vendernos la guerra contra el terrorismo. De manera similar, creo que Israel intenta vender su propia guerra contra el terrorismo, diciendo que nos odian porque somos judíos y no por la ocupación que hemos mantenido durante décadas. Me pregunto, mencionaste que obviamente nuestras acciones en el Medio Oriente, apoyando a Israel y su ocupación, han generado mucho sentimiento antiestadounidense y en muchos sentidos han generado parte del terrorismo que enfrentamos en nuestro propio suelo, como el 11 de septiembre o el ataque al World Trade Center de 1993, que detallas en el lobby de Israel. Me pregunto si anticipas algo que sucederá o alguna repercusión contra Estados Unidos por todo nuestro apoyo militar a Israel durante los últimos 15 o 16 meses. Creo que eso era de esperarse. Quiero decir, lo que Estados Unidos ha hecho desde el 7 de octubre, creo que es inconcebible, donde hemos proporcionado efectivamente apoyo militar y protección diplomática para lo que como mínimo son crímenes de guerra graves y como máximo es un intento de genocidio. Y es realmente impactante que Estados Unidos haya hecho eso. Esto ha tenido el efecto temporal de debilitar severamente a varios grupos como Hamas y Hezbollah y poner a Irán en una posición mucho más débil. Pero me cuesta creer que esto no vaya a ser también una inspiración para el tipo de grupos que lideraba Osama Bin Laden. En última instancia, tenemos un problema político allí, y generalmente no se pueden resolver los problemas políticos simplemente lanzando bombas sobre la gente. El hecho de que Estados Unidos, bajo el presidente Trump, esté comenzando a hablar sobre la limpieza étnica de Gaza, y el hecho de que estemos haciendo la vista gorda ante la limpieza étnica adicional en Cisjordania, me parece que inevitablemente va a desencadenar una reacción. El problema es que, quiero decir, hay un problema político real, casi un problema estratégico aquí, en el que ocurre un ciclo vicioso. Un grupo de personas es oprimido y no ve ninguna forma de llegar a algún tipo de resolución política de sus agravios. Todas las fuerzas del mundo están en su contra. Y por lo tanto, algunos de ellos, no todos de ninguna manera,
pero algunos deciden que lo único que pueden hacer es alguna forma de resistencia violenta. Y a veces eso toma la forma de terrorismo, lo cual es, ya sabes, profundamente lamentable. Pero el punto es que una vez que hacen eso, entonces eso, por supuesto, se convierte en la justificación. Ya sabes, no podemos tratar con ellos. Son violentos. Son, ya sabes, fundamentalmente irrazonables. No están interesados en la paz. Solo tienen que ser erradicados. Y mientras hacemos eso, podríamos tener que erradicar o limpiar o eliminar a todos los demás que resultan ser como ellos. Y creo que, en gran medida, eso explica la dinámica que vemos en el Medio Oriente. Y los estadounidenses, ya sabes, en parte porque rara vez reciben una imagen completa presentada con precisión, porque la narrativa que has estado describiendo tiende a dominar cómo se cubre este conjunto de temas. Y debido a que Estados Unidos está muy lejos del Medio Oriente, ya sabes, realmente no entendemos como sociedad lo que está sucediendo allí y no nos damos cuenta de que son las acciones que estamos apoyando las que están creando el problema que nos preocupa. Y mientras sigamos apoyando esas acciones, seguiremos enfrentando ese problema. Correcto. Y mientras sigamos diciendo, simplemente nos odian, de manera natural e innata por quienes somos, porque permitimos que las mujeres usen trajes de baño o algo así, entonces nos permite justificar más y más guerras. Y solo para hacer una pausa por un segundo, este es uno de los dilemas o enigmas más fundamentales en la política internacional. La incapacidad o falta de voluntad de las personas para dar un paso atrás y decir, no me gusta lo que está haciendo algún otro grupo o algún país. Es posible que yo esté haciendo algo que los esté llevando a actuar de esa manera. Ahora bien, puede que no sea cierto. Ellos pueden tener sus propias razones. Puede que no hayas hecho nada para provocarlos, pero al menos uno debería hacerse la pregunta, ¿hay algo que estoy haciendo que podría estar causando este mal comportamiento que no me gusta de otra persona? Es mucho más fácil decir, bueno, ellos son así, simplemente son de esa manera, yo no hice nada malo, soy la víctima inocente aquí, etc. Y una de las cosas más importantes que la gente necesita hacer cuando analiza la política exterior es al menos estar dispuesta a decir, bueno, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve este problema desde el otro lado? No necesariamente tengo que estar de acuerdo con ellos, pero al menos debería intentar entender cómo lo ven ellos. Y tal vez, solo tal vez, haya algo que pueda hacer sin llegar a eliminarlos. Algo que podría ser que resolvería este problema, que haría que ese mal comportamiento al que me opongo desapareciera, se fuera, o al menos se atenuara. Y tendemos a no querer hacer eso. Es un poco demasiado difícil para la mayoría de la gente. Y por cierto, no es exclusivo de los estadounidenses. Es un problema común en todo el mundo. Hay incluso una tendencia a etiquetar a todos nuestros adversarios o compararlos con Hitler o los peores fascistas del siglo XX para decir que, son intransigentes, no se puede negociar con ellos. Como señalas, en el lobby de Israel hicimos esto con la Unión Soviética durante muchos años. No es solo Irán y Rusia y todos estos otros países. Ahora que hemos hecho esto también, hemos estado diciendo esto sobre Rusia, todos nuestros enemigos, durante prácticamente tanto tiempo como siempre. Eso puede ser cambio ahora, pero eso es un padma. Claro. Quiero preguntarte sobre lo que estábamos hablando, que es el plan Trump-Gaza. Quiero decir, lo que les ha sucedido a los palestinos, especialmente a los palestinos de Gaza, es probablemente el crimen supremo del siglo. Al menos más de 50,000 han sido asesinados. Las estimaciones sitúan esa cifra en los 100,000, dependiendo de a quién preguntes. Algunas estimaciones dicen que es casi tan alto como 180,000 quizás. Y todas estas muertes son por culpa de Israel y sus armas suministradas por Estados Unidos. Trump, supongo que en su mérito, finalmente hizo lo que la administración de Joe Biden se negó a hacer y puso algo de presión sobre Israel para que aceptara el acuerdo de alto el fuego de junio.
to the June ceasefire agreement. He announced that the U.S. would take control of Gaza. Anunció que Estados Unidos tomaría el control de Gaza, que otros países pagarían por su reconstrucción y que los palestinos en Gaza simplemente se irían. No es como si Israel hubiera estado tratando de hacer eso durante 15 meses sin ningún límite. Ahora simplemente se van a ir y tampoco se les permitirá regresar. Es limpieza étnica y también es notablemente similar al plan anterior propuesto por la administración Biden y el gobierno israelí para llevar a los palestinos al Sinaí. Al mismo tiempo, en Cisjordania, se están llevando a cabo esfuerzos para anexar formalmente ese territorio, y el lobby israelí está trabajando arduamente en Estados Unidos para obtener el reconocimiento estadounidense de los territorios ocupados como parte de Israel. Of the occupied territories as part of Israel. Arab governments have been adamant that they will not. Los gobiernos árabes han sido firmes en que no aceptarán esto, que hacerlo tendrá consecuencias políticas y evitará cualquier normalización entre Israel y los gobiernos en el Medio Oriente. Como señalas, el apoyo del lobby israelí a Israel y su obstinada política de subyugar a los palestinos y robar sus tierras es a menudo irracional y perjudicial tanto para Estados Unidos como incluso para el propio Israel. ¿Qué opinas del plan de Trump para Gaza? ¿Y qué crees que será la reacción no solo de los gobiernos árabes, sino de los gobiernos árabes en el Medio Oriente, si Estados Unidos continúa apoyando los esfuerzos de Israel por construir su propio reino en el Líbano? Bueno, creo que el plan de Trump para Gaza fue una tontería. Y ya sabes, fue una especie de típico trumpiano, ya sabes, improvisado, bueno, pensemos en esto, tipo de cosa. Y por supuesto, como dices, fue rechazado inmediatamente por Egipto, rechazado por Arabia Saudita, rechazado por Jordania, rechazado por, ya sabes, todos los gobiernos árabes también. Y por supuesto, rechazado por los habitantes de Gaza. Así que, y podría añadir, tenía una cierta cualidad de cuento de hadas. Sabes, Estados Unidos iba a enviar sus tropas, y eso resolvería el problema. Estados Unidos enviaría sus tropas, y esas tropas estarían luchando contra Hamas inmediatamente, y los estadounidenses serían disparados y muertos. Y tendríamos los mismos problemas ocupando Gaza que ha tenido Israel. ¿Y por qué? Ya sabes, Hamas en última instancia logró mantener a Israel en un punto muerto en Gaza también. Enfrentaríamos los mismos problemas. No hay nada mágico en las fuerzas estadounidenses que les permitiría tener éxito donde Israel tuvo enormes dificultades. Así que el plan de Trump no tenía mucho sentido, pero sí reveló una apertura o una disposición a contemplar soluciones que Estados Unidos anteriormente no había estado dispuesto a expresar de manera seria. Y eso es que la solución a esto es simplemente expulsar a los palestinos. Y lo que la gente nuevamente tiene que dar un paso atrás y darse cuenta es que el problema fundamental aquí es que tienes un número aproximadamente igual de judíos israelíes y árabes palestinos que quieren ocupar el mismo territorio. Aproximadamente 15 millones de personas en total, si sumas a los árabes de Gaza, Cisjordania, Israel propiamente dicho, y la población judía. Y este equilibrio es aproximadamente 50-50, y no están de acuerdo sobre quién debería tener qué partes. Y debido a que Israel ha sido sustancialmente más fuerte desde 1948, han tenido la mayor parte del territorio y pudieron ocupar Cisjordania en 1067, y han estado colonizándola lentamente desde entonces, con gran parte del espectro político israelí comprometido con esta idea de un Israel mayor, que eventualmente todo debería pertenecerles. Creo que están menos interesados en poseer la Franja de Gaza, aunque estarían perfectamente felices si pudieran. Y ciertamente, algunos miembros de la derecha israelí han dicho que les gustaría volver allí y colonizar Amem. Y el problema de hacer eso es que entonces te enfrentas a dos problemas. Si quieres crear un Israel mayor, el hecho es que aproximadamente la mitad de las personas en ese Israel mayor no son judíos israelíes. Así que o tienes que manejarlo como un sistema de apartheid permanente, donde a estas personas se les negarán derechos políticos,
y aproximadamente la mitad del país gobernará sobre la otra mitad permanentemente. O tienes que lograr que esas personas se vayan. Y lograr que esas personas se vayan, si no quieren, porque lo consideran su hogar, es de donde son sus familias, donde pueden rastrear su ascendencia por generaciones. Si no quieren irse, entonces tienes que obligarlas a salir. If they don't want to leave, then you have to force them out. And that's ethnic cleansing, that's a crime against humanity. Y eso es limpieza étnica. Eso es un crimen contra la humanidad. Así que de repente ahora hay estadounidenses que empiezan a decir, bueno, sí, tal vez esa sería la solución. Nuevamente, nadie quiere decir eso en voz alta. Nadie quiere decir, bueno, lo apoyaremos, lo respaldaremos, proporcionaremos los camiones, etc. Pero eso es a lo que esto está llevando. Y por cierto, eso tiene otra consecuencia. Tiene efectos no triviales, probablemente efectos peligrosamente desestabilizadores en los países a los que vayan, ya sea Jordania o Egipto también, por lo que esos gobiernos no quieren que esto suceda. Así que no solo es completamente injusto para los palestinos, que han sufrido enormemente durante décadas, sino que por supuesto va a tener consecuencias para otros. But of course, it's going to have consequences for others. It's also going to have consequences for the stability. También va a tener consecuencias para la estabilidad de algunos gobiernos árabes, como Arabia Saudita, por lo que los saudíes no están a favor de esto como respuesta. Y esto, desafortunadamente, nos lleva de nuevo a, bueno, ¿cuál es la solución? Nuevamente, no es una solución perfecta, pero la única solución viable que alguien ha propuesto es, bueno, tiene que haber dos estados. Eso es lo que las Naciones Unidas propusieron originalmente en 1947. Eso es lo que Estados Unidos ha afirmado querer durante años. Eso es lo que los palestinos han dicho que quieren, un estado viable en Cisjordania y Gaza. Y eso es lo que Israel se ha negado a concederles. Desafortunadamente, Estados Unidos, mientras pretende ser un mediador honesto aquí, ha actuado, en palabras del ex negociador estadounidense Aaron Miller, como el abogado de Israel. U.S. negotiator Aaron Miller, like Israel's lawyer. And we've never been willing to put Y nunca hemos estado dispuestos a ejercer una presión significativa sobre Israel para que realmente avance hacia una solución de dos estados. Todo lo contrario. Bajo la administración de Biden, colaboramos activamente en, ya sabes, un asalto absolutamente brutal que alejó aún más la solución de dos estados que nunca. Debería añadir solo otro punto aquí. Creo que es importante reconocer que aunque las poblaciones ocupadas tienen el derecho a resistir, según la ley de ocupación beligerante, en el derecho humanitario internacional y las convenciones de Ginebra, eso no les autoriza a cometer crímenes de guerra. Creo que Hamas cometió crímenes de guerra el 7 de octubre y debería ser condenado por ello. Hamas committed war crimes on October 7th and should be condemned for it. It's noteworthy that Hamas leaders Es notable que los líderes de Hamas fueron acusados por la Corte Penal Internacional, como creo que debieron haber sido. Y creo que Israel estaba en su derecho de responder a esto. Israel no estaba en su derecho de luego, por supuesto, desafiar el derecho internacional y cometer crímenes de guerra propios y participar en ataques desproporcionados contra civiles, negando ayuda humanitaria y todas las otras cosas que hemos visto antes, mientras los políticos israelíes hablaban en términos muy genocidas sobre eliminar a los palestinos. Pero no deberíamos decir que esto es enteramente, ya sabes, cosas malas hechas solo por un lado. Se han hecho cosas malas por ambos lados. Y Estados Unidos, desafortunadamente, ha favorecido incondicionalmente a uno de esos lados y ha hecho relativamente poco para ayudar al otro. and done relatively little to help the other. So I want to go back to what we were talking about. Quiero volver a lo que estábamos hablando un poco antes sobre Irán. Nada ha fortalecido más a Irán, ni ha empoderado más a sus sectores duros de la política exterior que el apoyo de Estados Unidos a Israel y la acción militar en su nombre en el Medio Oriente. Explicaste que desde la década de 1990, Estados Unidos ha seguido una estrategia contraproducente hacia Irán, y que debido a nuestro apoyo a la ocupación israelí de los palestinos, alienamos a países en el Medio Oriente que de otro modo trabajarían con nosotros hacia intereses mutuos. La invasión de Irak por parte de Estados Unidos fue otro evento clave que ayudó a fortalecer a Irán, lo cual en muchos aspectos se hizo a instancias de personas como Benjamin Netanyahu,
quien vino a Estados Unidos para abogar por esa guerra. Incluso la supuesta amenaza que Irán representa en el Medio Oriente en muchos aspectos se deriva de su deseo de disuasión contra un Israel cada vez más agresivo, que actualmente está invadiendo y ha bombardeado a la mayoría de sus vecinos. ¿Cómo ves el comportamiento de Estados Unidos desde el 7 de octubre como contraproducente para lo que consideras nuestros objetivos a largo plazo con Irán y el Medio Oriente? ¿Y te importaría aclarar cuáles crees que deberían ser nuestros objetivos con Irán? Nuestro objetivo con Irán a lo largo del tiempo debería ser, creo, doble. Uno es, como política general, queremos tener una relación de trabajo decente con Irán. Deberíamos estar esforzándonos por una especie de relación normal con Irán, no la que tenemos hoy. Y diré más sobre eso en un momento. También queremos intentar asegurarnos de que Irán no obtenga un arma nuclear, porque generalmente nos oponemos a la proliferación de armas nucleares. Desafortunadamente, nuestra política, desde la revolución iraní, realmente ha empujado en la otra dirección. Hemos tenido una relación muy difícil con Irán. No todo eso, por cierto, está relacionado con Israel. Y por supuesto, Irán ha estado muy cerca de obtener un arma nuclear recientemente. No ha decidido realmente armarse, pero tiene todo lo necesario para hacerlo, por razones muy obvias para mí. Entonces, de nuevo, como dije, la relación entre Estados Unidos e Irán va a ser problemática, incluso si Israel no existiera. Pero ha empeorado desde la década de 1990. Vale la pena recordar que, por ejemplo, la causa palestina no era un gran asunto para Irán en la década de 1980. No eran vocales, no tenían mucha conexión con grupos como Hamas u otros grupos de resistencia palestina. Decidieron involucrarse más activamente allí después de la guerra de 1991-92 y la Conferencia de Paz de Madrid, que patrocinó la primera administración de Bush. La razón por la que se involucraron más activamente en el centro de Oriente Medio fue que los excluimos de esa conferencia. Organizamos esta conferencia que iba a comenzar a desarrollar un plan para reorganizar Oriente Medio. Y le dijimos a Irán que no estaban invitados. Irán decidió, creo que de manera bastante razonable, que no se podía desarrollar una arquitectura de seguridad para toda la región sin prestar atención a sus intereses. En ese momento, comenzaron a forjar lazos más estrechos con los palestinos, como una forma de recordar a Estados Unidos y a otros que no podían ser olvidados o excluidos. No es que quisieran destruir a Israel o eliminar a todos los judíos o algo por el estilo. Querían que Estados Unidos y otros prestaran atención a sus intereses, mientras estábamos ocupados tratando de rehacer la región. En ese momento, la relación comenzó a deteriorarse y, en particular, el lobby israelí comenzó a preocuparse mucho más y empezó a considerar a Irán como una amenaza potencial seria. Y también vale la pena recordar que hubo varias ocasiones bajo el mandato del presidente Rafsanjani y el presidente Rouhani en las que los iraníes realmente se acercaron a los Estados Unidos y querían intentar mejorar las relaciones. Hablamos de esto extensamente en nuestro libro, que cada vez grupos como AIPAC inmediatamente se movilizaron para evitar que los estadounidenses realmente se acercaran y abrieran lazos más estrechos con Irán. Si avanzamos un poco, tenemos esfuerzos bajo la administración de Bush 43, la de George W. Bush. Iban a rehacer todo el Medio Oriente, comenzando con Irak y luego pasando a Irán y Siria. Y por supuesto, Irán se opuso a eso. También comenzamos a imponer sanciones cada vez más duras, tratando de detener su enriquecimiento de uranio. Nada de eso funcionó. Finalmente, la administración de Obama pudo negociar un acuerdo nuclear con Irán en 2015, donde Irán acordó desmantelar una serie de sus centrifugadoras, renunciar a la mayor parte de su uranio enriquecido y básicamente retroceder del borde de adquirir armas nucleares. El acuerdo era que ellos harían eso. ¿Qué es lo que queríamos? Y nosotros comenzaríamos a levantar las sanciones económicas, permitiendo que su economía se recuperara
y avanzara hacia una relación más normal. Start moving towards a more normal relationship. And Donald Trump, in his infinite folly, Y Donald Trump, en su infinita insensatez, un par de años después, rompió el acuerdo, lo que llevó, por supuesto, a los iraníes a decir, ¿por qué deberíamos renegociar algo contigo? No podemos confiar en ti en absoluto. Hicimos un trato contigo y lo rompiste. Y otro problema potencial allí. Así que avanzando hasta hoy, Irán ha sido, creo, gravemente afectado en el último año más o menos con el colapso del régimen de Assad en Siria y el daño infligido a Hezbollah, pero no se va a rendir. Y creo que lo que hemos hecho es crear incentivos aún mayores para que Irán piense seriamente en obtener armas nucleares. about getting nuclear weapons. And I suspect that hardliners in Iran are... Y sospecho que los intransigentes en Irán están haciendo este punto. Que, ya sabes, si no encontramos una manera de protegernos, seremos los próximos en la lista de objetivos. Y es posible que la administración Trump intente llegar a un gran acuerdo. Pero, ya sabes, Donald Trump ha nombrado a un montón de personas que son verdaderos halcones respecto a Irán, y habrá presión del lobby y otros para mantener la presión sobre Irán. Y si Irán decide que tienen que ser como Corea del Norte, que la única manera de estar seguros es si tienen su propia arma nuclear, entonces Trump y otros se enfrentarán a la decisión de si tomar o no acción militar para intentar evitar que eso suceda. No podemos eliminar el conocimiento de cómo construir un arma nuclear o el conocimiento de cómo enriquecer uranio. Es posible que podamos retrasar esa decisión. Pero si nosotros o Israel, o una combinación de ambos, usamos la fuerza militar contra Irán, entonces todo es incierto en cuanto a lo que sucederá en la región. Si Irán comienza a atacar instalaciones petroleras en Arabia Saudita, etc. Creo que Donald Trump, en realidad, no tiene ningún deseo de involucrarse en una gran guerra en el Medio Oriente. Ha visto lo bien que les ha ido a otros presidentes estadounidenses, pero puede encontrarse enfrentando esa decisión en algún momento en el futuro, si no es extremadamente cuidadoso. Entonces quiero pasar ahora a donde estás, que es la Universidad de Harvard. Primero debería comenzar diciendo que ha habido un gran ataque a la libertad de expresión en tu campus, del que quiero hablar. Pero quiero retroceder primero porque documentaste las tácticas autoritarias que emplea el lobby israelí para silenciar a sus críticos en tu libro de 2007. La principal de ellas es la acusación de antisemitismo y fanatismo dirigida a cualquier estadounidense que cuestione el apoyo incondicional de Estados Unidos al gobierno extranjero de Israel. Y si eres judío, como yo, entonces te llaman judío que se odia a sí mismo. Pero ahora, al menos, las críticas a Israel, como hemos estado hablando, son mucho más comunes. Pero los intentos de censurar esas críticas continúan en lugares como las redes sociales, sobre todo con el intento de prohibir la aplicación TikTok, explícitamente porque esa plataforma permite demasiado discurso pro-palestino. El esfuerzo por disciplinar y censurar la libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses en nombre de Israel ha escalado desde el 7 de octubre. Quiero preguntarte sobre cómo ha sucedido esto en Harvard. Podríamos retroceder a octubre, cuando los estudiantes de Harvard escribieron cartas apoyando los derechos de los palestinos. Multimillonarios y miembros prominentes de la Junta, como Bill Ackman, llevaron camiones gigantes para etiquetar públicamente a esos estudiantes como antisemitas. El lobby israelí creó listas negras de estudiantes y jóvenes profesionales para hacerlos inempleables, basándose en sus opiniones hacia un gobierno extranjero. Y ahora, como parte de un reciente acuerdo legal, Harvard ha adoptado la definición radical de antisemitismo de la IHRA y prometieron castigar a los estudiantes y al personal cuyo discurso encaje dentro de ese marco en el campus. Si miras esa definición, muchos de los argumentos hechos por académicos respetados como tú y Sarah Roy en Harvard en realidad caen bajo esa definición de la IHRA.
Por ejemplo, es antisemita bajo esta definición. Citar, exigir a Israel un estándar diferente al de cualquier otro país democrático. Standard than any other democratic country. And in your book, you make it a point not to do that, which is Y en tu libro, te aseguras de no hacer eso, que es hablar única y exclusivamente sobre Israel. Y creo que lo justificas correctamente por el hecho de que Sunus gasta cantidades desproporcionadas de recursos en Israel, más que en cualquier otro gobierno extranjero. Por lo tanto, esa relación especial en sí misma justifica una atención especial. Pero bajo ese nuevo marco, es antisemita decir eso o hacer esos argumentos. ¿Qué opinas de la represión de la libertad de expresión en los campus, sobre las críticas a Israel en general y en tu campus en Harvard específicamente? and on your campus at Harvard specifically? Well, I'm not going to get into details. Bueno, no voy a entrar en detalles sobre esto. Tendría que volver atrás y refrescar mi memoria sobre los eventos anteriores. Pero creo que el comportamiento de la mayoría de las universidades estadounidenses ha sido bastante vergonzoso aquí. Y hemos perdido de vista la necesidad de preservar un debate lo más abierto y libre posible. No tengo dudas de que en muchos campus universitarios ha habido personas que han dicho cosas que no deberían haber dicho. Ya sabes, en ambos lados de esta. Estoy seguro de que los estudiantes de pregrado se han gritado cosas entre ellos que son guays. Creo que la idea de que los campus universitarios estadounidenses, incluido Harvard, son de alguna manera focos de antisemitismo es ridícula. Es notable que las personas que han lanzado esta acusación en varios momentos nunca puedan presentar una larga lista de detalles que lo documenten. Podrían señalar un cartel antisemita que se coloca en algún lugar, pero por supuesto, eso podría ser colocado por cualquiera. No tienen un estudiante asociado con eso, ni un miembro del profesorado. De hecho, si miras al profesorado de un lugar como Harvard, creo que es abrumadoramente neutral, o en gran medida favorable a Israel también. La idea de que hay muchas personas en la comunidad de Harvard que son anti-israelíes, o aún más absurdamente, antijudías, es simplemente un disparate. Así que es lamentable que se haya utilizado de esta manera. El peligro aquí, me parece, no es que la gente vaya a ser castigada por ser crítica con Israel. No me preocupa que, ya sabes, me censuren o me reduzcan el salario o algo por el estilo. Y creo que eso es cierto para otros miembros del profesorado. La dificultad de adoptar la definición de la guerra o algunos de los otros pasos que han tomado las universidades es que terminas fomentando la autocensura. La gente no quiere ser molestada. Se preocupan de que pueda afectar su avance dentro de la institución si quieren, tal vez, dirigir un programa, o estar a cargo de un centro, o convertirse en decano algún día. Se dan cuenta de que eso podría ser un problema si son demasiado controvertidos o demasiado francos sobre este tema. Sin duda, los profesores más jóvenes serán cuidadosos. En lugar de fomentar un ambiente donde las personas cuestionen las cosas y puedan tener una discusión honesta en cualquier lado, tienes una situación donde las personas caminan de puntillas porque tienen miedo de ofender a alguien. No quieren ser la persona de la que algún donante adinerado está llamando para quejarse. Y eso, por supuesto, es completamente antitético a lo que se supone que debe suceder en una universidad. Lo que se supone que debemos hacer en las universidades es tener discusiones libres, abiertas y críticas, civilizadas, no amenazantes, no violentas, sin insultos. Correcto. Pero en realidad, discusiones serias. Y lo que estaba sucediendo después del 7 de octubre era uno de esos temas sobre los que la gente podía tener diferentes opiniones y debería poder hablar de manera seria, franca y honesta. Podrían no estar de acuerdo, pero era lo suficientemente importante para los Estados Unidos y para el mundo como para querer tener ese tipo de conversación. Cabe añadir, ya sabes, que fue una tragedia humana en ambos lados. Pero también era algo sobre lo que querías que los estudiantes pudieran aprender. Esto fue, ya sabes, odio usar esta frase,
pero es un momento educativo. Esto es para lo que existen las universidades. Y debido a la presión externa, y porque los líderes universitarios son muy sensibles a ese tipo de presión, tanto política como financiera, tendieron a ceder. La gente quería que el problema desapareciera. Desafortunadamente, eso significó intentar silenciar a las personas tanto como fuera posible. Y creo que nuevamente es un lugar que dentro de 20, 30 años miraremos hacia atrás y diremos que fue un lugar donde estas instituciones no estuvieron a la altura de sus ideales proclamados. Quiero preguntar sobre algunos detalles, porque realmente no puedo pensar en ningún otro gobierno extranjero donde haya límites en las universidades sobre cómo se te permite criticarlo y las cosas que se te permite decir sobre ese país. Y daré un ejemplo, porque estábamos hablando de Irán, y trabajas en la Escuela de Política Exterior allí. Apuesto a que todo el tiempo la gente habla de bombardear Irán, los millones o miles de personas que serían asesinadas al hacerlo. Supongo, ¿a quién le importa en este caso? Pero se te permite hacer ese argumento. Podrías decir que deberíamos bombardear Irán o Corea del Norte. Deberíamos imponer estas sanciones a Venezuela, que matan a 40,000 personas. Puedes hacer esos argumentos. Todo es permisible. Pero cuando hablas de Israel, o incluso en los casos más extremos, justificando o respaldando lo que hizo Hamás el 7 de octubre, personalmente no veo ninguna razón por la cual eso debería estar fuera de los límites del debate. Especialmente en una universidad, porque se te permite hacer argumentos así sobre cualquier otra razón o grupo que quieras bombardear. Así que, bueno, quiero decir, creo que estás señalando situaciones clásicas de la ortodoxia en política exterior, donde lo que pensamos que podría ser necesario hacer está perfectamente bien y se puede hablar de ello. Y si alguien más intenta actuar de manera similar o intenta responder de la misma manera, eso es totalmente ilegítimo. Y las universidades no son inmunes a ese tipo de sabiduría convencional, ¿verdad? Si no tienes mucho cuidado, es muy fácil caer en esa trampa. Y eso es una de las cosas que, nuevamente, los valores de una buena institución académica deberían ser para contrarrestar esto, para ser más acogedores con las personas que dicen: espera un segundo, detente. Aquí se está aplicando un doble estándar. O ya sabes, todos están diciendo estas cosas. Pero retrocede y piensa por un segundo en lo que estás diciendo. Estás diciendo que es tan importante lograr este objetivo que estás dispuesto a matar a 50,000 personas para hacerlo. Solo acepta eso. Y eso es lo que deberíamos estar fomentando en un entorno como Harvard o cualquier otra universidad también, en lugar de simplemente asentir con la cabeza y decir: bueno, he escuchado a muchas personas famosas con experiencia en el gobierno decir esto, así que supongo que debe estar bien. Y de nuevo, ninguno de nosotros es perfecto. La gente tiende a conformarse con los conjuntos de ideas predominantes, etc. Pero la cultura de una universidad, al menos en mi opinión, debería estar tratando de desafiar eso tanto como podamos. Entonces tengo una última pregunta, y es sobre algo de lo que no hemos hablado hoy. Es sobre Ucrania. Solo como un breve contexto para los oyentes, creo que es importante mencionar que no creo que sea justo decir que el conflicto comenzó en febrero de 2022. Tal vez estés de acuerdo. Creo que realmente comenzó en febrero de 2014, cuando Estados Unidos obligó al presidente electo, Yanukovych, a huir del país, lo que provocó un movimiento separatista en el este, que luego fue violentamente reprimido por el gobierno de Ucrania, que casualmente fue elegido por personas como Victoria Nuland. Y eso se convirtió en una guerra civil entre los ucranianos en el este, que luego se convirtió en una guerra por poder entre Rusia y Estados Unidos y la OTAN después de la invasión ilegal de Rusia en febrero de 2022. Pero las negociaciones para poner fin a ese conflicto finalmente están en marcha.
Y parece que Ucrania retendrá menos territorio que si Zelensky hubiera firmado un acuerdo de Ankara en marzo de 2022, que habría terminado la guerra hace un año. Usted es alguien como John Mearsheimer, como el fallecido Stephen F. Cohen, que advirtió contra la expansión de la OTAN durante muchos años y ha buscado una resolución diplomática a este conflicto y una relación menos hostil entre nuestro país y Rusia en general. Las últimas noticias sobre las negociaciones son que Trump y Zelensky han llegado a un acuerdo sobre minerales, con Trump descartando la membresía de Ucrania en la OTAN, comentando que la membresía de Ucrania en la OTAN probablemente fue lo que causó la guerra en primer lugar. Al final, hicimos exactamente lo que personas como John Mearsheimer y tú dijeron que sucedería. Hemos llevado a Ucrania por el camino equivocado. Hemos sacrificado una generación de hombres ucranianos y rusos por quien gobierna las provincias orientales de ese país. Y hemos destruido completamente Ucrania con minas, municiones de racimo y otros explosivos sin detonar que aún hoy cubren el campo. Y ahora también vamos a tomar sus minerales. Entonces, ¿qué opinas de las negociaciones de paz en curso y cómo se está resolviendo esta guerra? Bueno, un par de cosas. Podría no estar de acuerdo contigo en parte de la narrativa histórica, no del todo, pero hay algunos detalles que creo que son más complicados de lo que acabas de describir. Pero ciertamente, sabes, personas como yo han estado advirtiendo durante mucho tiempo que la política estadounidense hacia Europa y hacia Rusia eventualmente iba a causar algún tipo de explosión, algún tipo de respuesta rusa, y finalmente lo vimos suceder en Ucrania comenzando en 2014 y luego de manera más visible y activa en 2022. Y entiendo, creo, por qué Rusia actuó como lo hizo. También creo que invadir otro país no es legal. No fue legal cuando lo hicimos en 2003, y no fue legal cuando Rusia lo hizo en 2022. Dicho esto, creo que la administración Harris, si hubiéramos tenido una, habría intentado trabajar en un acuerdo de paz también. Creo que Biden no iba a hacerlo, y ciertamente no iba a admitir que iría allí. Pero creo que casi cualquiera que haya examinado detenidamente la situación en Ucrania el otoño pasado entendió que poner fin a la guerra era lo mejor que se podía hacer, que era completamente irreal imaginar que Ucrania podría recuperar el territorio que había perdido. Ciertamente no podría recuperar Crimea, y que los sueños de llevar a Vladimir Putin a La Haya para juicios por crímenes de guerra o lo que sea eran completamente fantasiosos. Por lo tanto, lo único que se podía hacer era negociar un acuerdo de paz. Ahora, ¿cómo se hace eso? Es importante, y creo que queríamos un arreglo que fuera lo mejor posible. Y no me parece obvio que eso sea lo que la administración Trump está tratando de hacer en absoluto. La dificultad es que están dando a Putin lo que quiere sin preguntar qué van a obtener a cambio. Y no creo que esa sea la mejor manera de negociar. Lo que tiene que suceder aquí es un acuerdo que ninguna de las partes, ni Ucrania ni Rusia, quiera alterar o desafiar en el futuro. Eso significa proporcionar a Ucrania suficiente capacidad, suficiente asistencia de seguridad, para que se sienta razonablemente segura y pueda defenderse si Rusia reanuda la guerra. Pero también significa asegurar a Rusia que se aborden sus temores sobre Ucrania, la ampliación de la OTAN, un intento de integrar a Ucrania en la Alianza Occidental, un intento de fortalecer el ejército de Ucrania, de tener fuerzas y asesores estadounidenses y servicios de inteligencia activamente involucrados en Ucrania. Cualesquiera que sean, también deben cumplirse. Además, en términos más amplios, se tendría que desarrollar un orden de seguridad en Europa que no pusiera a Rusia en una posición en la que sintiera que estaba siendo constantemente amenazada y que constantemente tuviera que intentar socavar ese orden. Eso es algo que los estadounidenses no quieren escuchar en este momento, porque hemos decidido que Rusia es simplemente inherentemente malvada,
y que Putin es un imperialista que quiere recrear la antigua Unión Soviética y que no tienen temores de seguridad legítimos, lo cual, nuevamente, creo que es un error. Eso no significa que regalemos todo. Eso no significa que no debamos intentar ayudar a Europa a desarrollar los medios para sentirse segura también. Pero sí significa poder tener una conversación más honesta y sincera sobre cómo llegamos aquí y cuál es la manera adecuada de salir en el futuro. Sin embargo, quiero añadir otro punto, porque se conecta con nuestra conversación anterior sobre el Medio Oriente. Lo que me resultó realmente sorprendente sobre la situación en Ucrania fue que en algunos aspectos reflejaba lo que sucede cuando hablamos de Israel-Palestina. Cuando comenzó la guerra, se volvió casi imposible sugerir que Estados Unidos o sus aliados hubieran hecho algo mal en algún momento, que el otro lado era completamente malvado. Era completamente su culpa. No estaban respondiendo a cosas que habíamos hecho. Acababan de decidir hacer esta cosa horrible. Y si sugerías que tal vez ese no era el caso, que tal vez habíamos jugado un papel en causar esto, que tal vez en mayor medida éramos tan culpables como Rusia. Sí, Putin es responsable de la guerra, pero no somos inocentes. Si siquiera decías eso, inmediatamente te atacaban por ser simpático con Putin, por ser un apaciguador, por ser anti-ucraniano. Y de nuevo, esto no era un conjunto serio de argumentos. Estas eran personas que solo intentaban callar a todos, mantenerlos fuera de las páginas de opinión y no hacer que la gente pensara seriamente sobre, bueno, ¿cómo llegamos aquí? Y explicar por qué sucedió algo no es necesariamente defenderlo o justificarlo. Explicar por qué Rusia hizo lo que hizo no significa que pensemos que lo que hizo Rusia estuvo bien. Todo lo contrario. Pero si no entiendes cómo te metiste en un problema, generalmente es mucho más difícil salir de él. Y creo que lo único por lo que le daré crédito a Donald Trump en este caso fue su disposición a reconocer que esta guerra tenía que terminar y que iba a tener que terminar con un compromiso. Me preocupa que su deseo de llegar a un acuerdo conduzca a un resultado menos que ideal, peor de lo que podríamos haber obtenido de otra manera. Y tendremos que ver si mis temores se confirman o no. Bueno, profesor, realmente fue un privilegio tener la oportunidad de hablar con usted hoy. Realmente significa mucho y espero que podamos hablar de nuevo pronto. Está bien. Un placer hablar contigo también.